Bueno, aquí estamos, se ve perfecto, el encuadre y el enfoque necesario para una nueva aventura, para un nuevo Elixir Reportajes. Este año iniciamos entrevistas políticas y deportivas, a diferencia de otros años, quizás era más político. Arrancamos con Bernarda Lázaro, concejal de Juntos, flamante concejal, tendiente a la Evolución Radical. Luego estuvo Mariana Piñosolo, que fue seguramente la figura de las elecciones del año pasado, representando al radicalismo más tradicional. Hubo entrevistas deportivas y ahora volvemos a enfocarnos en la política local, política lapridense, y es el turno de una persona a la cual he entrevistado varias veces, justamente hace casi un año más o menos que hicimos la última entrevista. Si ya en ese momento existía Elixir, bueno, luego de casi un año volvemos a encontrarnos. Señor Mauro Estrabó, que fue candidato a intendente en 2019, actual concejal, lógicamente, del bloque Juntos, del ala PRO, de algún modo sería, y bueno, también lógicamente es docente y ha estudiado ciencias políticas, entre otras cosas. ¿Cómo anda, Mauro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a vos y a toda la audiencia de Elixir. Y bueno, con más tecnología esta segunda entrevista que la primera. Sí. Recuerdo estábamos más complicados en ese momento. Sí, el otro día con Mariana nos acordábamos que hicimos varias pruebas, porque teníamos celulares que eran buenos, pero no tenían memoria, entonces hicimos casi 3 pruebas y en la cuarta recién arrancamos. Bueno, como saben, la dinámica, ya saben, lo pueden ver en vivo y si no después lo verán en diferido. Esto se subirá a YouTube, también a la página elixir.news. Y si tienen preguntas para hacer, las vamos a leer, porque aunque esté un poco lejos, tengo los letras, así que las podría leer, o si no, le pedimos a la señorita Romina que nos dé una mano. Bueno, vamos a nos acerca un poquito. Vamos a iniciar, espero que esté Mauro Estrabó, Mauro Arias, que siempre nos da consejos estéticos. Vamos a arrancar, Mauro, por la localidad de La Prida, después vamos a ir por la ciudad de Buenos Aires o política a nivel nacional y por qué no internacional. Comenzando por La Prida, después de unos meses ya, tus sensaciones de lo que ha sido la elección legislativa 2021, ¿cuáles son? A mí me ha llamado un poco la atención, quiero ser honesto con esto, la lista que ha presentado sería el PRO en La Prida, no tuvo, me parece, el resultado que esperaban en las PASO, después quizás remontaron un poco, pero bueno, quizás vos lo vivís de otra manera. No, en realidad muy contento con la elección, porque nosotros primero tuvimos una interna, una PASO, en donde nos presentamos 3 fuerzas políticas, de las cuales antes de la elección yo le decía al equipo, esto va a ser una elección en tercios, y nosotros del PRO sacamos un 33% de las 3 fuerzas, o sea que fue una muy buena elección. Estuvimos a 100 y pico de votos del radicalismo del comité, que es un partido que tiene 100 años y nosotros somos nuevos, o sea que estamos muy contentos con el resultado, con el trabajo de la gente que se ha sumado al PRO y la que se sigue sumando. Después de las elecciones PASO, en la etapa que estuvimos trabajando para las generales, se sumó más gente al equipo y se sigue sumando también ahora. O sea, nosotros estamos en un proceso de crecimiento en donde estamos preparando equipos para gobernar La Prida, que es el desafío que tenemos en 2023. Así es, bueno, recordar para aquel prevenido de prevenida que las elecciones las terminó ganando el Frente de Todos por muy pocos votos, por ser exactos 11 votos de diferencia, pero bueno, marcando ya un antecedente y una gran advertencia, me parece. Después los factores de ese cambio de paradigma o de resultado se podrían analizar, pero bueno, el tiempo pasó, iniciaron ya las tareas parlamentarias en el Honorable Consejo Deliberante y lo cierto es que tienen, dos caras nuevas, Bernarda Lázaro y Mariana Piñosolo, que casualmente han sido entrevistadas por quienes hablan. Y bueno, el Frente de Todos también ha sumado a sus concejales. Viviana López, por ejemplo, pasó a Educación. Pero bueno, creo que ha sido, a grandes rasgos, una gran elección de la oposición. En realidad es un empate. Un empate técnico, ¿no? Un empate técnico, sí. Porque 11 votos en una elección no es una tendencia que no se pueda revertir después en otra. De hecho, es una elección que marca hoy una paridad en la población de La Prida, o sea, la mitad está conforme y la mitad está desconforme con la gestión actual, o sea, tenemos incluso más de la mitad que está desconforme porque hubo votos en blanco, votos a otras fuerzas políticas que no alcanzaron a
lograr concejales, pero que también tuvieron sus votos. Entonces tenemos un escenario en donde, por supuesto, hay una gran posibilidad de cambio para el año 2023. Así es, seguramente con muchas esperanzas en lo que viene, si bien falta mucho. Si mañana se fueran las elecciones, estaría, o la semana que viene, por una situación hipotética, ¿estarías dispuesto a volver a postularte? Nosotros hoy estamos en la conformación de equipos, como te decía recién y como le digo a la audiencia también. Nosotros de paso aprovechamos a invitar a todos los que quieran aportar un granito de arena desde las distintas áreas que cada uno conoce o que tiene experiencia para mejorar la Prida. Estamos en esa etapa y por supuesto no descarto tampoco en algún momento hablar de candidatura, y estoy con mucha energía si es necesario ser candidato también, pero no es el momento ahora que estamos hablando de candidatura, sino de conformación de equipos. Así es, y aparte arranca de iniciar el año y falta mucho todavía, pero bueno, siempre se habla o se especula a ver cómo se irían conformando los equipos. Acá veo enfrente mío a Santilli, que ha sido también creo, el gran protagonista de las legislativas en el 2021, posicionando al PRO también en la provincia de Buenos Aires, que es muy importante, ¿no? Porque ya se lo piensa a Santilli como candidato a gobernador. Bueno, se hablan tantas cosas, Jorge Macri a la ciudad, una interna, ¿no? Una posible fórmula entre Larreta y Morales, que competirían con Macri y Carolina Lozada. Por otro lado, Manes, que aparentemente anunció su candidatura el día domingo. Pero bueno, ya iremos a la política nacional. En cuanto a lo que respecta a la ciudad de La Prida, hay muchas aristas que tocar en un contexto económico en el cual hay 50% de pobres, no se genera mucho empleo genuino. Esto no cambió mucho, ¿te acuerdas de la última vez que hablamos? Exactamente, al contrario, empeoró, ¿no? Ha empeorado. Ajá. Nosotros tenemos el desafío de trabajar para los vecinos de La Prida todo el tiempo, o sea, haya campaña o no, y este es un año que no es electoral y con más razón tenemos que estar cerca y trabajar, teniendo también presente que desde el legislativo no se pueden hacer algunas cosas que tiene que hacer el ejecutivo. O sea, esto tenemos que ser claros con la población también. Nosotros desde el lugar de concejales podemos acompañar al vecino de La Prida, llevar las inquietudes, presentar proyectos de ordenanza, de comunicación, pero no gestionamos. La gestión es del intendente municipal y su equipo, y es ahí donde falta la creatividad, la iniciativa para poder generar en La Prida empleo. Y no estoy hablando de los últimos meses, estoy hablando de los últimos años, porque La Prida tiene un problema de empleo que viene arrastrando de años y que se ha agudizado en este último tiempo, y lamentablemente los vecinos que hoy están sin trabajo no ven perspectiva para mejorar la situación que estamos viviendo. Exactamente. El otro día con Bernarda, con Lázaro, hablábamos de la otorgación de los microcréditos y quizás la ineficacia de los mismos, porque además también nos poníamos en el lado de aquel comerciante que tiene que pagar tasas municipales o bueno, un alquiler, y lo que le sucede a los que reciben esos microemprendimientos es que en algún momento tienen que salir al mercado, o tienen que salir a la calle en realidad. Si bien esta manera de vender, parecido por ejemplo al Mercado Libre, resulta, pero bueno, pues hay que salir a conquistar otros públicos, y lo que pasaba con lo que pasa con la otorgación de los microcréditos que da la Secretaría de Producción es que por varios factores, entre ellos que se quedan sin público, o sucede que también la plata que reciben la terminan utilizando para otra cosa. Porque en realidad muchas veces las medidas pueden ser buenas, pero la aplicación de la misma es mala. La Prida necesita un plan integral para generar empleo. Ajá. O sea, los microcréditos, si están bien usados, no es algo que no ayude, pueden ayudar, pero no es la única forma de generar empleo con microcréditos. Hay que hacer un diagnóstico de toda la fuerza laboral que hay desocupada en La Prida, que eso no está hecho. Hay que capacitar, que tampoco está hecho en el nivel que habría que hacerlo, y hay que buscar alternativas para insertar laboralmente a todos aquellos que están buscando trabajo y no lo consiguen. Los microcréditos pueden ser una herramienta, pero hoy no están dando resultados porque no se aplican con efectividad, pero porque tampoco son parte de un plan integral. O sea, ahí hay una cuestión indispensable, que es generar un plan integral para generar trabajo en La Prida, y eso se puede hacer. Eso es algo que trabajándolo con responsabilidad, con seriedad, se puede hacer, pero no se ha hecho en los últimos 14 años.
Bien, cuando hablas del plan integral, bueno, la gente de Facebook tuvimos un problema ahí, ahora se volvería a conectar, capaz que se ha quedado sin datos. Pero bueno, seguimos en vivo aquí en Instagram, lo último después edito y va a seguir acá. Cuando hablas, Mauro, de un plan integral del trabajo, pienso, como uno dice, sí, general de empleo, perfecto, pero, a ver, por ejemplo, ¿te acordás que en un momento hubo una fábrica de neumáticos que después dejó de existir? No sé, pienso en el ámbito del reciclaje. ¿Qué fuentes de ese trabajo o de qué lugares vos crees que la PRIA podría generar trabajo? Ahí, entiendo la pregunta, ¿hay materia prima Sí, para generar la PRIA tiene un potencial que es un potencial agroindustrial que también depende de políticas nacionales. Hoy tenemos un gobierno nacional que está cerrando exportaciones, entonces eso también limita. Pero estamos apostando a un cambio del gobierno a nivel local, provincial y nacional, en donde se priorice al que trabaja. Y ahí es donde entra un plan integral para poder generar empleo en la PRIA. Eso se puede hacer y hay muchas posibilidades y muchos nichos de producción en donde los lapridenses se pueden insertar. Lo agroindustrial es uno, las nuevas tecnologías es otro. Yo lo vengo diciendo esto antes de la pandemia, y cuando yo a veces charlaba con los vecinos en la calle y les hablaba del teletrabajo, de las nuevas tecnologías, parecía lejano. Vino la pandemia y es algo que hoy es una realidad para estudiar, para trabajar, o sea, la tecnología está incorporada, y nosotros en ese sentido tendríamos la ventaja de poder saltear las distancias, porque está lejos de los grandes centros urbanos, está lejos de los puertos, y eso quizás genera una dificultad para la generación de empleo también. Pero el teletrabajo permite que vos puedas trabajar de acá de la PRIA en Estados Unidos, si estás capacitado. Sí, bueno. Ahí la necesidad es capacitar y capacitar a las nuevas generaciones en las tecnologías que van a permitirle un ingreso mucho mayor que el que puede tener en un trabajo tradicional. Eso no es lo único, o sea, las nuevas tecnologías es una posibilidad para la PRIA, y la otra pata fundamental es la agroindustria, que la PRIA ya es una ciudad que tiene mucho potencial y tiene mucho desarrollo del agro, pero ese desarrollo del agro hay que darle una vuelta de tuerca más y hacer que lo que nosotros producimos acá se empiece a industrializar, y a su vez que se pueda generar más empleo en lo que es el sector agropecuario, que el potencial está, pero como decía recién, depende de lo local y también de lo nacional y provincial, que se le saque el pie de encima a la producción, que se lo deje trabajar libremente. No precisa que se apoye demasiado, sino que no se le ponga el pie encima con impuestos, con retenciones, y que progresivamente se le dé al que trabaja la posibilidad de trabajar. Eso es lo que le falta a la República Argentina. Lo que mencionás de la retención está muy atinado. Veo que viste que dio marcha atrás. Pero el día domingo igualmente se anunció, como decías, la quita de exportaciones. Se eliminaron las exportaciones de la harina y el aceite de soja, con lo importante que es eso para la producción. Y bueno, aparentemente como percibieron que si aplicaban retenciones, la oposición hizo una especie de amenaza que no iba a dar el quórum para la renegociación de la deuda. Bueno, dieron marcha atrás. Esto que sucedió, me parece que es una constante en Alberto Fernández y el Gobierno Nacional, que es esta cuestión de improvisar, pero ya es muy consecutivo, pasa muy seguido. Entonces uno sinceramente, yo no tengo alevosía con Alberto, al contrario, es un tipo que no me cae mal, de hecho tuve la posibilidad de hablar. Pero uno no entiende si realmente hace stand-up. ¿Te acordás cuando fue a Rusia y habló mal de Estados Unidos? No está a la altura Alberto Fernández de la responsabilidad que implica ser presidente de la República. O sea, no está a la altura de las circunstancias, y esto no es una crítica peyorativa o partidaria, sino que es un análisis de la realidad. O sea, uno incluso puede estar o no de acuerdo con las políticas, y ese es otro tema, pero más allá de estar o no de acuerdo, que no estamos de acuerdo con las políticas que está aplicando, hay, digamos, un perfil que tiene que tener un presidente, una seriedad que Alberto Fernández hoy no lo está teniendo, y que no sabemos tampoco si tiene el poder real, que lo más probable es que no lo tenga. O sea, es el análisis que hacemos la mayoría, y que sea alguien que está cumpliendo un rol que es bastante lamentable cuando hay otro que gobierna atrás, y
y a veces tiene estas idas y venidas por esto mismo de que no, las decisiones ni siquiera son de él. Sí, a mí hasta por un momento me da risa, hoy estuvo en un natatorio en Tortuguitas, entró aplaudiendo, y decía que hoy es un día de celebración, no sé qué está celebrando, en un país que tiene 50% de pobres. Lo que decís el famoso dilema, ¿no? Si gobierna él o gobierna Cristina, eso es real, digo que la Cámpora tiene cargos muy importantes como PAMI, ANSES, etcétera, etcétera. Yo analizaba también en cuanto a la conformación, ahí volvimos a Facebook, así que la gente de Facebook tuvo un problema en otro celular, a ver si me enfoca, señorita, ahí está, ahí se ve perfecto. Seguimos en Instagram, voy a tratar de descargarlo después y de hacer una edición porque la gente de Facebook es, por lo general, Facebook estamos con grandes números en Facebook y justo se nos perdió en Facebook, pero en Instagram seguimos ahí. Bueno, en cuanto a lo que decías, Mauro, si te parece hagamos un repaso rápido del ministerio de Alberto y bueno, ahí te vas a dar cuenta más o menos a quién responde cada uno. Por ejemplo, como jefe de gabinete tiene a Mansur, que viene de Tucumán, ex gobernador de Tucumán. Si querés responder una de las más albertista. Ministro del Interior, Guado de Pedro, que muchos lo postulan como posible candidato a presidente en 2023. Otros hablan de una compañera de fórmula de Massa. Puedo pensar en cargos importantes, ¿no? Como energía, por ejemplo. Está Martínez, que ese hombre no sé bien de dónde salió. Si uno piensa en transporte, actualmente en Nación, ahora está... A ver, es mucho más fácil decir cuánta gente tiene Alberto. Sí. O sea, porque vos vas a nombrar todo el gabinete y es todo el gabinete de Cristina. Cafiero, o sea, se fue. Alberto tiene a Cafiero, sí. Para de contar, alguno más. La educación nos responde un poco a él. Pero hay, digamos, pero más allá de la gente, sí. O sea, hay decisiones seguro. que no están coordinadas. O sea, el gobierno se loteó y esto es algo que debemos aprender todo lo que somos coalición, sí. De que un gobierno necesita tener una organización, un orden. O sea, en el caso del gobierno actual del Frente de Todos no tiene un plan económico, no tiene un rumbo y las decisiones no se sabe quién las toma. Un día están a favor de algo, otro día están en contra. Incluso hoy con la negociación con el Fondo Monetario Internacional tenés parte del oficialismo que vota de una forma y parte que vota de otra. O sea que lamentablemente la Argentina sufrió un engaño en las elecciones nacionales de 2019, en donde se le vendió asado, se le vendió que la heladera iba a estar llena, se le vendió que íbamos a ser felices y en realidad, o sea, lo que estamos teniendo es una grave situación económica y social en donde lamentablemente la mayoría de los argentinos, porque estamos hablando del 50%, la está pasando mal y tenemos la inflación en alimentos que es altísima, tenemos casi... O sea, la nueva inflación de febrero. Casi un 10% el último mes de inflación de alimentos, o sea, hoy somos récord mundial. Antes decíamos vamos a hacer Venezuela, hoy ya pasamos a Venezuela. Hoy Madrid me decía eso y yo, ¿te parece? Sí, pero en lo que es inflación pasamos lo que hoy está Venezuela, porque en otro momento tuvo mucho más inflación, pero hoy Venezuela en su mala situación económica, que sigue siendo mala, se ha estabilizado medianamente comparado con lo que hoy está viviendo la Argentina y lamentablemente no hay un plan económico para poder salir de esta situación. El gobierno evidentemente está apostando a patear para adelante los problemas y a seguir así, pero no hay un programa de gobierno, un plan que le resuelva la situación a los argentinos y va a ser un gran desafío elaborar ese programa porque va a requerir de acuerdos que vayan más allá de un partido político y de reformas estructurales que Argentina no está haciendo y que si no las hace es peor. O sea, no es que ahora estamos hablando hipotéticamente qué pasa si no hacemos reformas. Ya sabemos lo que pasa. Pasa esto. O sea, si no hacemos reformas estructurales, estamos en una economía estancada que no crece hace más de 10 años. El PBI baja, sube, pero estamos igual que hace 10 años y no generamos empleo y tenemos 50% de pobreza y 50% de inflación. O sea, el no hacer reformas nos lleva a esta realidad que tenemos, donde cada día el gobierno se nos queda con una parte de nuestro sueldo, es así, o sea, cada vez que la inflación llega y pega a los alimentos y a todo lo que está pegando hoy, producto de que el gobierno emite indiscriminadamente, cada vez que el gobierno emite, yo lo dije en la campaña, 40.000 pesos por segundo estaba emitiendo. 40.000 pesos por segundo. Cada segundo 40.000 pesos. Entonces, esa emisión descontrolada es inflación.
Por supuesto que la inflación es un fenómeno social, ¿no? que es multifacético y que no es solamente monetario. O sea, no podemos decir que es solo monetario, pero si vos imprimís 40.000 pesos por segundo, va a ser monetario. Y acá tenemos que, por ahí es difícil entender, y creo que hoy la gente lo está entendiendo, que la inflación es un impuesto que te pone el gobierno a todos. Incluso le pega más al que menos tiene, porque cada billete de 1.000, ahora no podemos hablar de 100 porque el 100 no alcanza ni a un alfajor. Increíble. Cada billete de 1.000 que vos tenés, cada vez que el gobierno emite, te está comiendo un pedacito. Van siendo 900, 800. El mes pasado te comió 100 pesos de 1.000. Porque la inflación en alimentos, que es donde la mayoría de los vecinos de la PIDE, de los ciudadanos de Argentina, gastan su ingreso, estamos hablando del ciudadano que tiene un sueldo, si hay un 10%, de 1.000 pesos te sacó 100 el gobierno de un plumazo a través de la emisión monetaria y de la inflación. Eso no hay ningún programa, por más que hoy dijo una palabra demasiado desafortunada. Alberto dijo que va a iniciar la guerra contra la inflación. El viernes arranca la guerra, dice. No podemos usar una palabra tan dura y tan cara para aquellos que están viviendo hoy este flagelo de la guerra, que son los ucranianos. No podemos usarla con una comparación para la inflación. La inflación no necesita una guerra, la inflación necesita un plan económico, que es lo que el presidente no tiene. ¿Sabés que el otro día, hablando con Javier Iguacel, esto está muy instalado en los medios, o muy difundido, Iguacel, actual intendente de Capitán Sarmiento, ex ministro de Energía, con Mauricio Macri, también estuvo en Vialidad, me comentaba que peligra el acuerdo que Argentina tiene actualmente con Bolivia por el tema del gas, y si ese acuerdo deja de existir, Argentina no tiene a nadie que le... Porque digo, no se quedaría sin gas en la República Argentina, porque si bien tiene este producto de vaca muerte, hay un gasoducto que le podría abastecerlo por un par de meses, peligra el futuro del gas en Argentina, porque nuevamente se está comprando gas en vez de exportar, como pasó en la gestión de Mauricio Macri, porque bueno, por lo que las condiciones del contrato, pero además no creo que a Bolivia le interese mucho comercializar con Argentina, con la economía que tenemos, tampoco es no creo que sea garantía para ellos comercializar con nosotros. ¿La política energética crees que es indispensable en un gobierno o es la pata de la economía? Argentina necesita desarrollar el potencial que tiene. Sí, vaca muerta es uno, ¿crees? Y ahí hay un potencial en la energía que nosotros podemos exportar y estamos importando. O sea que es más o menos cuando estábamos importando trigo porque se había puesto tanto impuesto que nadie sembraba. O sea, esto pasó en la etapa anterior del kirchnerismo. Entonces, un país que puede ser exportador de energía hoy está importando por las malas políticas del gobierno. Un país que puede ser y que es exportador de materias primas, llegó un momento que no teníamos harina y esto pasó por las políticas del gobierno y las trabas que le puso a la producción. Entonces, si nosotros tenemos pobreza, si nosotros tenemos desocupación, esto es sentido común. Hay que aprovechar el potencial que genere empleo y que genere trabajo y desarrollar lo que Argentina tiene. Y por supuesto también desarrollar otras áreas, porque Argentina tiene potencial en lo que es conocimiento. Pero tal vez requiera, y esto yo lo charlaba en otro ámbito, en el ámbito docente, que tal vez requiera más tiempo, porque vos, vaca muerta, lo que necesitas es cambiar condiciones porque está ahí. Tienen que venir inversiones y ponerse a trabajar, nada más. La economía del conocimiento es el futuro, nosotros tenemos que apostar a eso. Argentina tiene gente que ha sido exitosa en el mundo y se ha tenido que ir. El caso del Mercado Libre es un ejemplo, porque acá le han puesto trabas. La economía del conocimiento también es parte de lo que Argentina necesita, pero tal vez necesitamos también más tiempo en educación. La economía del conocimiento, por supuesto que hay gente capacitada en Argentina y gente con posibilidad de ser exitosa, pero también necesitamos capacitar a las nuevas generaciones y la educación también es un pilar fundamental, no algo momentáneo, instantáneo, sino que es el futuro. Si no tenemos educación, se va a agotar vaca muerta y vamos a estar otra vez con problemas, porque el futuro es conocimiento. Bien, cuando hablas... Ahí está la clave. Sí, cuando hablas de la... No sé si estamos en Facebook, si estamos en tu perfil, Romeo, o en el mío. O por ahí no hay internet, porque es raro.
Cuando hablas, Mauro, de la economía del conocimiento, está buenísimo, también es cierto que han cambiado también la forma de trabajo, se tiene que se tiene que hablar de la ley de la reforma laboral, etcétera. Pero cuando hablas de la economía del conocimiento, que es una industria de la cual yo me dedico también, porque yo trabajo en internet, la ventaja que tiene es que puedes hacerlo de cualquier lugar, eso es una ventaja. Pero en la PRIA, ¿cómo generarías trabajo para ir a los hechos? Esa fue una propuesta que tuvimos en el 2019 y la vamos a repetir, por supuesto, reformulándola y adaptándola a la realidad del 2023, que va a ser mucho más factible todavía que lo que eran en ese momento. Un polo científico, ¿no? Más así. Necesita la PRIA un polo tecnológico en donde haya la posibilidad de que los jóvenes de la PRIA y los no tan jóvenes también puedan insertarse en la economía del conocimiento. Por supuesto que esto requiere de una infraestructura que no es tampoco muy elevado el costo que puede tener, pero requiere de infraestructura y requiere de personal idóneo para generar ese espacio de conocimiento en donde la PRIA se puede insertar. De hecho, se puede hacer convenios con universidades, pero para eso se necesita la decisión política. Y eso es lo que nosotros vamos a proponer, porque no es algo descabellado o algo que viene traído de los pelos, sino es lo que está ocurriendo en el mundo. O sea, si no apostamos a la economía del conocimiento, nos quedamos atrás en el tiempo. Y la PRIA hoy no tiene un plan para generar empleo a través del conocimiento, no existe. Una empresa... Tandil es pionera en esto, ¿no? Por ejemplo, una empresa... La economía del conocimiento tiene que ver con todo lo que se desarrolla a través de Internet, a través de los software, a través de los programas que se pueden inventar. Un joven puede inventar un programa que puede valer millones. Tal cual. Sí. Pero para eso hay que generar el espacio donde pueda tener la posibilidad de hacer los primeros pasos, de poder tener capacitación, que por supuesto yo no soy un experto en esto, pero hay gente que sí y que lo puede hacer. De hecho, está ocurriendo. En la gestión de María Eugenia había programas provinciales que apuntaban a la robótica. Mateo Salvato apuntaban a todo lo que los jóvenes pueden empezar a hacer, incluso desde la escuela primaria. O sea, no estamos hablando de que tienen que ser mayores de edad. Eso hoy no está aprovechado, es un nicho que no está trabajado. No estamos hablando de hacer un curso de Excel o de Word cuando hablamos de economía del conocimiento. O sea, eso hoy no está y es algo pendiente. Son aplicaciones que salvan vidas. Bueno, por ejemplo, cuando hablaba de Vidal, estuvo Mateo Salvato, es el creador de una aplicación que es para niños con discapacidad, para que puedan hablar. Fue parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología de María Eugenia Vidal. Hablando justamente de María Eugenia Vidal, ¿cómo crees que ha sido del 1 al 10 su gestión en provincia? Con los ojos de hoy, ¿no? Por ahí hace un año lo veíamos distinto. O sea, es difícil poner un número. Sí. O sea, es difícil poner un número. Fue una gestión que se ocupó de hacer obras que a veces no se ven. Ayer, o el miércoles en realidad, pasado hablábamos en la sesión de los desagües. Ajá. Y durante la gestión de María Eugenia en provincia, en la PRIA se hicieron grandes obras de desagües que ahora tienen que continuar, y es plata que está enterrada, que no se ve. Se hicieron obras en rutas, se hizo en la provincia mucho más de lo que se ha hecho ahora en el gobierno de Kicillof. Por supuesto que quedó mucho pendiente, por supuesto que no se pudo resolver todos los problemas que tiene la provincia de años de gestión. Entonces, podemos hablar de una gestión que avanzó, pero no logró todos los objetivos que seguramente se habría propuesto. Sobre la derrota fue una paliza, la primera, las pasos de Kicillof a Vidal fue demasiado contundente. Bueno, después lógicamente perdió en las generales. Cuando hablabas hoy de convenio me recordé pero para mí volvemos a la PRIA, ¿no? Que ha sido la mejor medida de Pablo Torres, lejos, en todo lo que va, en toda su gestión, que tiene que ver con salud. Mi padre es el director, Fernando Andreata, y también está Romina Simón. Después podemos hablar de este tema, qué pericia tiene Romina Simón, o no puntualizar el nombre, pero me parece a mí que tienen que estar en cargos por los cuales se hayan formado para estar específicamente en esos cargos. Ahí, Ezequiel, o sea, quiero hacer un paréntesis. No lo quiero poner con nombre de no, sino decir
pero nosotros necesitamos que haya gente capacitada y formada en el lugar que corresponda, formada para ese lugar. Tal cual. Porque yo puedo ser una persona formada en política, sí, pero no puedo ocupar un lugar que no tiene nada que ver con lo que estoy formado. O sea, yo estoy formado en educación y en ciencia política. No podría ocupar un cargo que no tenga nada que ver con lo que estoy formado. Entonces, si nosotros queremos que las gestiones sean eficientes, necesitamos gente formada, capacitada o con experiencia, porque hay gente que tal vez no tiene un título, pero tiene experiencia en un área determinada, que es alguien que va a tener un conocimiento y va a poder gestionar esa área de la mejor manera. No podemos tener comodines que pasen por 20 áreas y sean expertos en todo, porque no existe. O sea, eso no existe. Si queremos excelencia, necesitamos personas que estén capacitadas para el área que corresponda. Si hablamos de las distintas áreas de gobierno en un municipio, tienen que estar al frente personas que estén capacitadas para esa área, porque tal vez puede ser muy capaz para un área, pero no la podemos cambiar como un juego de cartas y ponerlo ahora no, ahora te la pongo fichita dominó. la otra ficha en otro lado, como si fuéramos, como dije recién, un comodín que vos lo podés poner en cualquier lugar. Por supuesto que hay personas que pueden estar en más de un lugar porque tal vez tengan más de una formación o tengan conocimiento en más de un área, pero no es genérico eso, o sea, no es que cualquiera pueda hacer cualquier cosa. Por supuesto que se hace, pero no existe el mejor resultado. Y acá yo vuelvo nuevamente, no pongo a nadie, por ejemplo, ni nombres de personas. Estoy hablando en términos generales de lo que es una gestión. Y por supuesto que a veces dentro de un área va a haber gente que va a estar capacitada y que no va a ser específica del área, pero va a necesitar un acompañamiento o va a ser un apoyo al área. Si hablamos de la administración o de la cuestión administrativa, va a estar en todas las áreas. O sea, en todas las áreas vos tenés que tener gente que esté capacitado en lo administrativo para poder hacer la parte administrativa. Burocracia, ¿no? Claro, o sea, vos necesitas, en todas las áreas necesitas lo administrativo. Sí, eso lo necesitas en salud, lo necesitas en educación, lo necesitas en obra pública, lo necesitas en acción social. En todos lados necesitas hacer la parte administrativa. Pero después necesitas la parte específica del área, en donde vos necesitas alguien que en acción social sea experto en acción social, alguien en obra pública que sea experto en obra pública, o sea que cada uno tenga el lugar para el cual se formó. Tal cual. Pero quería cerrar esta idea. El convenio que hizo el municipio y el hospital con la Universidad Nacional de La Plata, no, con la Universidad del Centro, ahorita me confundí. Es la UNICEN, que es la Universidad Nacional del Centro, que comprende Olavarría, Azul, Tandil, La Prida, etcétera, en este caso. Se ha firmado el convenio, les comentamos para que lo sepan, entre el municipio y la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN, para que los lapridenses puedan estudiar de manera híbrida, se llama, de forma presencial o virtual, yendo a Olavarría cada 15 días o cada un mes, ponerle a rendir exámenes. A mí me parece una medida brillante, sin dudas, y que tiene que ver con el kirchnerismo en cuanto a medidas que ha tomado en cuanto a la educación. Yo tuve la suerte de entrevistar a los dos ministros de Cristina, Filmus y Siglioni, ahora está Piersic, Jaime. Quiero decir, esto de posibilitar la famosa movilidad social ascendente o de permitir primera generación de universitarios. La implementación después es otro tema, hoy charlábamos ahí en el grupo, pero como medida, ¿te parece interesante? Hay una cuestión, digamos, que tiene que ver con el concepto general de generar oportunidades y de educación, y en eso no hay dudas, o sea que siempre hay que generar oportunidades. Ahora, en cuanto a la implementación, yo no puedo opinar porque me falta información. Hoy precisamente estuve hablando con el intendente solicitándote más información al respecto y quedó en pasarme la información que la universidad tiene o las resoluciones que la universidad, la UNICEN, ha sacado, en donde aparece toda esta cuestión que vos mencionabas, que es algo nuevo que genera la universidad, no el municipio, que es lo que por lo menos me dijo el intendente hoy. O sea, el municipio lo que hace es facilitar el hospital, que es algo que se aprobó por convenio y que pasó por el HCD también, pero eso es, digamos, un convenio marco en donde el municipio facilita a la universidad el hospital, y eso está bien. Ahora, para que hagan pasantía los estudiantes. Claro, cómo se va a implementar todo es algo que yo no puedo dar una opinión
al respecto porque necesito más información. ¿A priori te parece interesante? Me parece interesante que haya oportunidades de educación. Ahora, en cuanto a la implementación, necesitamos que haya más información y bueno, yo por eso, ni bien la tenga, voy a estudiar. Yo incluso no soy alguien que está formado en salud, pero hay en el PRO hay personas que son profesionales de la salud, que son parte de nuestro equipo, que van a analizar esa información y nos van a dar herramientas para poder tener una opinión sólida al respecto. O sea, nosotros en general, por supuesto, siempre vamos a acompañar que haya oportunidades y que haya educación. Ahora, en lo particular de cómo se va a implementar esta carrera, no te puedo decir nada porque todavía no tengo la información necesaria como para formar una opinión. Hoy justamente la publicamos en Elixir, yo tengo la gacetilla oficial de la UNICEN, está el nombre del decano de ese área de UNICEN. Bueno, justamente me decías esto, que hablaba, o que iban a hablar con el equipo, creo que forman parte también de Elixir de algún modo, algunas personas, no sé si son militantes o por bien suelen venir a reuniones que tienen que ver con la salud, que fueron parte del hospital, etcétera. Bueno, ninguna de las dos, no sé si te referís a la misma, me parece que sí, a ninguna de las dos le convencía la idea porque la implementación, según ellas, iba a ser muy difícil porque iban a tener que viajar y que más que nada hacían hincapié en que al ser un tema tan delicado como la salud, no preferían que un joven estudiante residente lo oscure hipotéticamente. ¿Entendés lo que te digo? A ver, Ezequiel, de nuevo, hasta no tener toda la información sobre la mesa, yo no te puedo dar una respuesta y una opinión formada porque precisamente hay que ser responsable. Hay que ser responsable y hay que hablar con la información sobre la mesa. Hasta que no esté toda la información, no te voy a dar una opinión al respecto y por supuesto que una vez que esté no hay ningún inconveniente, nosotros somos abiertos a la prensa y daremos toda la información que haya que dar, pero vuelvo otra vez a lo mismo, necesitamos la letra chica. Ajá. O sea que es lo que no tenemos. Exactamente, yo te voy a pasar después más información. Ahora está de vacaciones mi padre, pero bueno, Pablo se dijo que se comprometió. Voy a tener seguramente en breve más información. Cuando esté toda la información charlaremos. Muy bien, en cuanto a la inseguridad, Mauro, Elixir, bueno, sabrás que se ha encargado de realizar el flagelo de la tibieza, ya vamos por el capítulo 12, hemos encargado otra investigación que tiene que ver con el hospital, con el área de enfermería, se llama las auxiliares de la curiosidad. Nos ha pasado que tuvimos un parate el año pasado, unos meses, volvimos con la misma fuerza que el año pasado, nos está yendo muy bien en números, etc. Pero bueno, sabrás que hubo casos, ¿no?, de hurtos, de robos, algunos llamativos, otros no tanto. ¿Cómo crees que está la inseguridad en la Prida? ¿Cómo analizar la gestión de Bayonesa en seguridad? La seguridad es una decisión política. Hoy lo decía Horacio Rodríguez Larreta, el futuro presidente, claro, en una publicación en las redes, dado que han bajado los índices delictivos en la ciudad de Buenos Aires, notablemente. Acá Diego Santini, que está en la foto que verás ahí, está viendo es, digamos, alguien que conoce mucho del tema y que no solamente digo, o sea, hay mucha gente en nuestro espacio que tiene conocimiento y decisión política de enfrentar el problema de la inseguridad. Lamentablemente el kirchnerismo no ha sido un gobierno que le dé prioridad. En absoluto. O sea, no le da prioridad a la seguridad y eso impacta a la larga a nivel local también. O sea, la Prida no podemos hablar de una isla porque nosotros estamos insertos en una provincia, en un país, y las políticas de seguridad o no, que se hagan o no se hagan, porque a veces el no hacer política de seguridad es también una política de seguridad. Omisión, ¿no? Claro, es algo que va a impactar en la Prida. Y lamentablemente el actual gobierno nacional y provincial no tienen el foco puesto en la seguridad, o sea, no hay una decisión política de enfrentar a las mafias. Lo hubo con Patricia Bullrich, lo hubo con Cristian Ritondo, lo hubo con María Eugenia y con Mauricio, o sea, hubo esa decisión de enfrentar a las mafias. De hecho, la política de seguridad fue una de las áreas en donde
mejor se trabajó en el gobierno anterior de Juntos. Coincido. Más allá de que, por supuesto, no se logran los resultados de la noche a la mañana, pero se hizo mucho en el área de seguridad. Y cuando entró este nuevo gobierno, desandó todo el camino, soltó todos los presos que estaban adentro, volvió a reincorporar todas aquellas personas que tenían sumario, y acá nosotros sabemos que necesitamos a los buenos policías, eso es indispensable, que estén bien pagos, que estén capacitados, que tengan todo lo que necesitan para hacer su trabajo. Y los que no son buenos policías no tienen que estar en la fuerza, o sea, esto es... Ojalá fuese así, ¿no? Que tengan la dignidad de renunciar. Y eso, pero eso, o sea, es una política que tiene que venir de nivel nacional y provincial, o sea, no es algo local. O sea, nosotros en seguridad podemos hablar de cuestiones locales, pero si no hay política nacional y provincial, ningún secretario de seguridad en la PRIDA va a poder resolver los problemas si desde nación y provincia no se toman las medidas que se tienen que tomar, porque en algún momento en los flagelos que hay a nivel nacional y provincial van a impactar en la PRIDA, de hecho están impactando. Nosotros vemos este impacto, y vos lo ves en tus crónicas que haces periodísticas, ves el impacto de lo que está ocurriendo en la PRIDA, que no es algo que ocurre porque es la PRIDA, ocurre porque a nivel nacional y provincial no se están tomando las medidas que corresponden para enfrentar a las mafias. El tema del narcotráfico, cuando hablamos de narcotráfico, yo también he hablado mucho, el equipo, de narcomenudeo, porque no siempre el narcotráfico, por las cantidades, pero el gobierno de Pablo Torres siempre, yo creo que ahí sí tiene una decisión política muy marcada, ha decidido hablar del consumo, que también es un problema, pero claro, me parece que hay que abordarlo. Nosotros hablamos de la distribución, después si quiere romantizar el delito y hablar del consumo y las problemáticas es otra cosa, es una manera al sumo inteligente de desligarse de la tarea que tiene, por ejemplo, la policía. Hay uno de los escritos, cuando él se refiere al narcotráfico, Pablo Torres, desliga a la policía comunal de la presidencia, lo que me parece una locura total. Digo, el narcotráfico, el consumo, ¿sos consciente de eso o vos crees que no pueden hacer nada? ¿Realmente no pueden hacer nada? Hay que tener una política alineada a nivel nacional, provincial y local. Bien. Si Juntos es gobierno, se va a hacer lo que haya que hacer, pero se va a hacer en equipo. O sea, una política local aislada de una política provincial y nacional no va a poder